Hola, ¿qué tal, arcanos? Mi nombre es Víctor Fajardo. Bienvenidos a este podcast de psicoterapia y conducta. El día de hoy está con nosotros la psicóloga Ana Sofía Luna. Un gusto. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo te va? divertido. Muy bien. Qué bueno que nos acompañes. Ana Sofía nos va a platicar el día de hoy acerca de sus comienzos en esta apasionante profesión de la psicoterapia. ¿Nos podrías platicar, Ana Sofía, sobre cómo fueron tus comienzos? Digamos, terminando la escuela, empezaste a contemplar esta posibilidad. ¿Cómo fue realmente el inicio de todo esto? Fíjate, Víctor, que fue bien divertido porque pues uno sale de la carrera y acuérdate que cuando sales estás siendo de los grandes y de los que ya saben, de los que están terminando proyectos y te sientes así como bien pez en el agua y es divertidísimo la graduación y que ya nuevos proyectos y les va a ir muy bien. Y yo me acuerdo que dije, me voy a agarrar, o sea, las vacaciones como si volviera a entrar y a partir de que los demás entren a clases, yo empiezo a buscar trabajo y todo bien. Pues prácticamente estaba evitando la realidad en ese ratito y fue muy curioso porque sales y de repente pues te toca a ti ya decidir, o sea, ya no tienes como que un maestro que te va a decir cuál es pues la rúbrica o qué es lo que sigue. Entonces yo más o menos tenía idea de lo que me gustaba y que era la clínica y era dar consulta y pues para dar consulta necesitas un consultorio. Pero igual no hubo como esta clase donde te dicen, ok, ¿dónde buscar consultorios? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cómo se cobra? ¿Qué, y pues cositas más que luego van saliendo como, no sé, desde la renta del consultorio hasta qué clinics y qué, o sea, bueno, igual que yo todo lo de COVID y qué cosas son las que tú tienes que tener, pues cuáles son los lineamientos, hasta qué horario uno trabaja que se ve bien visto. Entonces, yo me acuerdo que salí y pues prácticamente en ese momento no tienes a nadie más que tus sueños y tus expectativas sobre ti. Y empiezas a buscar y te das cuenta que pues, la renta pues anda más o menos como entre 5 y tú no haces ni un peso. Y luego platicas con amigos y toda la carrera te van diciendo que para dar consulta tienes que especializarte o tienes que hacer algo más. Entonces, yo me acuerdo que con las amigas con las que siempre me llevé muy bien, con las que hacíamos los proyectos y todo nos quedaba bien padre, les digo, no, es que quiero empezar a dar consulta, ¿qué onda? O sea, alguien más se quiere juntar conmigo y buscamos pacientes y te encuentras con esto de, es que todavía no puedes dar terapia, es que no estás capacitada. Entonces, pero ahí dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, pues imagínate, yo con imperfección, vergüenza y estándares inalcanzables, pues ¿qué crees que ocurrió? Pues me deprimí. Yo tenía una estudiante recién egresada de psicología queriendo trabajar deprimida. No, no, no. Vale, entonces fue un inicio difícil. Pues sí. ¿Cómo saliste de eso? Activación conductual. Me puse a trabajar y le di un golpe a mi ego bien duro porque me metí a trabajar algo que yo no quería hacer y fue secretaria. Acepté el negocio familiar y pues como que te cuadra en la realidad. Entonces, porque te das cuenta que efectivamente necesitas dinero, consigues dinero de otro lado y lo metes al amor al arte que es la terapia. Y al principio obviamente no te deja nada y luego bueno, no ¿A sé. qué le metiste dinero? Primero al consultorio y obviamente al principio no puedes. Entonces, a mí hubo realmente unas personas que me rescataron y fueron una maestra que tuve en la universidad y luego personas que conocí en un máster. Entonces, donde obviamente tú cargas con todas tus expectativas de soy muy buena estudiante, me voy muy bien en la vida, mi papá o X persona gastó un chorro de dinero por mis estudios y de repente tienes que llegar y tocar la puerta y decir, oye, ¿me prestas tu consultorio o me lo rentas por hora? Y es donde pues de repente yo tenía una expectativa de lo que yo iba a hacer saliendo. O sea, yo te lo juro que me imaginaba levantándome, ver mi agenda, llegar al consultorio, estacionarme en una cochera, llegar,
avisarle a la secretaria, hacerme mi cafecito, subir, checar los casos, empezar a dar consultas, salir a comer, o sea, la comida cuesta. Y luego seguir, acabar sesiones, irme de que al gimnasio y luego llegar pues, a tu casa. Y obviamente no funciona así porque para empezar, las secretarias pues necesitas dinero. Y si no tienes para sacar un consultorio, pues menos para alguien que te esté ayudando con la agenda. Entonces, pues de repente yo todo lo que quería hacer y para lo que se supone que en la carrera te preparan, para que ya salgas saliendo, bueno, para que salgas siendo, perdón, pues un fregón, pues no. O sea, sales como cualquier mortal con un título. Entonces, pues obviamente te es enfrentar y a veces... Eso es una desconexión pues muy fuerte entre lo que se estudia en las escuelas o lo que se te enseña o lo que uno asume que es la preparación para hacer un trabajo, pero la realidad es que... Sí, porque hasta cierto punto, cuando sales, todo lo que aprendiste en la carrera sí te sirve, pero no de la forma en la que tú esperabas que te iba a servir. O sea, sí es necesario como un, no sé, un curso, un diplomado, o sea, seguir un pasito más para tener todas estas herramientas que a todo mundo le pasa pero que nadie te platica porque pareciera que nos podría dar vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que yo salí de una carrera, soy un profesionista y no tenía ni idea cuánto vale lo que yo hago? O sea, pequeño detalle que olvidas preguntar en la carrera, que se basa pues todo lo que haces todos los días. Entonces, también hasta cierto punto, luego nos volvemos bien críticos, porque nos sentimos así como que, pues, que no somos suficientes, o que no lo estamos logrando como los demás. Entonces, ahí hay que ser como que más buena onda con uno mismo cuando se da cuenta que, pues que no es el profesionista, sino es el contexto y es normal. Claro. ¿No te pasó a ti que saliendo te sentías como muy buena, así como yo sé, yo lo voy a hacer bien? Porque a veces es el contrario, ¿no? La gente duda mucho, tiene muchos miedos, dice, no, yo no sé, yo tengo que estudiar más, tengo que hacer esto. Y hay gente que sobre todo, pues, como no sabe, que no sabe, o ignora, que ignora muchas cosas, entonces se siente como muy bueno y dice, sí, yo puedo hacer todo esto. Sí. ¿No te llegó a pasar algo así también? Sí, fíjate que es que te digo, cuando sales de la carrera traes un ego enorme, porque estás logrando un grado académico y estás saliendo de los proyectos y eres de tu carrera el que más sabe en ese momento. Entonces pues sales y te sientes sumamente preparado y luego alguien te da chance y te pasa un paciente y te sientas la primera consulta y dices, o sea, sí entiendo y entiendo por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, pero no tengo ni idea de qué hacer contigo. O sea, lo único que puedes hacer es validar y en ese momento ni siquiera sabes la importancia de validar a un paciente. Entonces, pues, ahí, cuando te enfrentas a tu primer paciente y te sientas y llora enfrente de ti y tú lo validas y luego te dice, bueno, ¿y ahora qué? Y tú no tienes ni idea que es un plan terapéutico y dices, pues, si quieres puedes volver a llorar. Te puedo seguir acompañando, pero así como que hago un cambio en tu vida en este momento, ¿no? Y ahí es un golpe en el ego bien feo. Porque de repente dices, bueno, ¿qué aprendí 4 años de carrera o 4 años y medio? Pero digamos que esos retos también nos van empujando, ese choque con la realidad nos empuja a seguir avanzando, ¿no? A ver qué sigue. A ti te invitó eso a dar pasos, ¿no? A decir, Sí. ¿qué voy a hacer? Sí, porque de repente, pues te das cuenta que con lo que ya sabes te sirve, pero te falta todavía bastante más. Entonces, pues de ahí es cuando agarras cursos y diplomados y especialidades y másters. Pero luego, es que yo sigo diciendo que algo bien importante que a mí me ayudó bastante es que me adoptó gente muy capaz. Porque hasta cierto punto creo que yo lo estoy viendo con otros amigos que también son colegas y hasta cierto punto cuando ellos acaban y se meten a maestrías, terminan y ya están esperando que se liberen sus papeles para meter otro posgrado. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, si en algún momento saliste de la carrera y te sentías preparado y te fue como en feria, pues ahí tienes un aprendizaje y tú cuando salgas de una subespecialidad, pues sigues sintiendo que necesitas más. Entonces el hecho de que existan personas que están ya sumergidas en este ambiente laboral
y que te agarran de la mano y te dicen, mira, ven, es normal, mira, ven, aviéntate, mira, experimentalo y a la par lo vas estudiando, es como los que te llenan de confianza en ese momento. Entonces... Y sobre todo darte cuenta de que si hay gente que vive de ello, ¿no? Que hay gente que le va bien haciendo esto. Sí, y hasta cierto punto que le va bien y que lo disfruta. O sea, yo creo que no hay mejor modo de vida que hacer lo que te apasiona y hasta cierto punto saber que puedes empezar tambaleando y no significa que vayas a fracasar. Entonces, porque luego no sé si a ti te pasó, pero a mí me daba mucha vergüenza, o sea, preguntarle a los demás, o sea, a mis maestros o a cualquier otro colega que iba más avanzado que yo, porque yo tenía la sensación de que iban a decir, bueno, y pues, ¿qué aprendiste en la carrera? Entonces, hasta cierto punto sí es necesario como animarte a decir, bueno, vamos a cobrar esto de ser novato. Claro. Mira, yo creo que depende de la persona. Hay gente a la que te puedes acercar con más confianza y preguntarle, pero creo que sí el obstáculo más grande es el propio ego, ¿no? Que no te permite hacer una pregunta cuando no sabes. Ese es un gran obstáculo, pero sí creo que el tener estas personas a las que puedes admirar en algún momento, a las que les puedes hacer preguntas, a las que sabes que han pasado por más cosas relacionadas a la carrera o incluso experiencias de vida, ¿no? Creo que es algo muy fuerte y yo en mi caso también te puedo decir que cuando, cuando yo me acerqué a un equipo, cuando yo tuve más personas en este círculo de profesionales cercanos, fue cuando más pude aprender y más pude crecer. A diferencia de los momentos en los que estás trabajando solo, por tu cuenta o con una persona nada más, el trabajo tiende a ser muy solitario y muy pesado. Entonces, sí, creo que sí es algo que nos ayuda mucho, no solamente el verlos, cómo lo hacen, sino que realmente conectas con todas sus experiencias, te sientes apoyado, te sientes parte de un gremio. Entonces, yo sí creo que le doy un gran peso a este tipo de contacto con otros profesionales para el crecimiento que uno ha logrado. O sea, no es el yo me formé solo, yo trabajé para lograr esto. En realidad hay muchas personas detrás de los logros y del aprendizaje que cada uno de nosotros tiene. Sí, creo que, o sea, diste en el clavo porque hasta cierto punto uno cree que esta profesión puede ser solitaria, porque tú eres el profesional, tú eres el capacitado, tú eres el que atiende a una persona que está o sea, que se está vulnerando ante ti. ¿Cómo vas a compartir toda esta información? Pues claro que es como algo tuyo, pero a veces nos perdemos y pensamos que somos, o sea, nuestro único apoyo, y es cuando empezamos a cargar cosas que ni siquiera sabíamos, o empezamos bueno, a mí me pasó que aparte de que no quería preguntar, yo tenía así como esta versión porque veía a mis maestros muy seguros y muy llenos de pacientes y decía, ¿cómo es posible que yo voy a abrir la agenda enfrente de mi paciente y va a ver que tiene huecos? O sea, que está vacía. ¿Cómo? Entonces hasta ciertas cosas que dices, los demás cómo le hicieron, o sea, cómo empezaron, porque hasta cierto punto es la seguridad que tú le quieres brindar a tu paciente, que eres capaz y que eres reconocido y que tienes estudios y que sabes lo que estás haciendo. Y es inevitable que te pongas nervioso y que luego el paciente te diga, oye, ¿estás nervioso? Y tú dices, ya, me voy a retirar de esto. Entonces, cuando tú llegas y lo platicas con tus compañeros y les pasó lo mismo y son muy exitosos, dices, bueno, es que de repente me doy cuenta que soy humano y si mi carrera es de validar y de ser como hasta cierto punto bien realista con el otro, pues porque yo no estoy haciendo lo mismo. Es que no estamos, nos brincamos un periodo de tiempo importante, ¿no? Y nos queremos ver así como estos profesionistas que dicen reconocidos y con su agenda llena. Sí. Pero yo creo que nadie empezó su primer año como terapeuta con una agenda llena. Digo, por lo menos yo no conozco a alguien, a menos que empieces a trabajar en el servicio público, en algún tipo de clínica, pero como tal, como independiente, pues es imposible, ¿no?
conozco, y no solamente en psicoterapia, ¿no? Sino que puedes ver otro tipo de profesionistas, por ejemplo, odontólogos, que abren su consultorio y que dices, bueno, pues te tardas a veces 1 año, a veces 2 años, incluso un poco más en decir, ya puedo vivir de esto y tengo mi agenda llena. Y es algo que en nuestra mente no entra, ¿no? Las expectativas en Sí. general nos provocan mucho sufrimiento, ¿no? Claro. Sí, porque hasta cierto punto yo me acuerdo que salía con mis amigas, o sea, que son como de la misma generación y todo, y para ellas era una vergüenza horrible porque me decían, es que llegó diciembre y no tuve pacientes y tuve que sacar de mis ahorros para pagar el consultorio. Entonces dices, pues sí, es muy real y es normal, vas empezando. Pero en ese momento cuando tú te estás exponiendo a esa realidad es bien incómodo. Entonces, pues, hasta cierto punto que te sientas escuchada y acompañada con alguien que ya le pasó, pues por lo menos dices, bueno, es normal, es parte de... Y creo que es lo que hace que luego tú valores tu trabajo, porque te curtes, ¿no? Hasta cierto punto le da como... Ya sabes que no es tan fácil y por eso mismo te vuelves como que más... Es que no quiero decir humano, como más humilde, más consciente de que no es porque nada más salgas de la universidad y ya tengas para poner un consultorio, sino que necesitas pues echarle ganas respecto a que te vas a equivocar y es normal y gracias a que te equivocas vas a poder aprender y gracias a que estás incómodo te vas a poder mover y vas a poder buscar y vas a conocer gente. Entonces, si tú pudieras regresar así como muy al estilo de ciencia ficción, ¿sí? Regresar en el tiempo y visitarte en ese momento que estabas deprimida, que estabas así como de, híjole, no, las cosas no son como yo pensé que iban a ser. Claro. ¿Qué te dirías? Mira, yo creo que primero me daría un abrazo, me invitaría a una hamburguesa, ya sé, así como, sí, I feel you, bro. Y realmente lo que... O sea, yo estaría muy tentada a darme un sapo, o sea, un zape y decirme, pues, ¿qué esperabas? O sea, ¿qué era lo que estabas? Pues obviamente eso no es la realidad, pero yo creo que lo primero que me diría es anímate a preguntar, porque yo siento que perdí mucho tiempo fingiendo tener el control, fingiendo ser, o sea, fingiendo que yo sabía lo que hacía y que no me molestaba eso, porque hasta cierto punto yo no quería contactar con el hecho de que en mi cerebro, en mi razonamiento, no la estaba armando y, y uno hace cosas bien chistosas cuando quiere evitar. Uno es bien creativo evitando, entonces yo creo que le pediría a esta Sofi que estaba empezando que se anime, o sea, pregunta, literal llega con tus maestros o con cualquier persona que tenga más brecha que tú y dile cómo empezaste, cómo le hiciste, qué estudiaste, en qué te especializaste, cuánto cobras, cuánto debería cobrar yo con lo que yo estoy haciendo ahorita, cómo te diste de alta en el SAT, bajo qué régimen. Cosas muy prácticas. ¿Lo puedo evitar? Todo eso que hasta cierto punto nadie te enseñó porque tenemos, bueno, yo tenía esa loca idea de que ya lo debería de saber. Y pues no. Entonces eso es lo que me pediría. Pregunta, ya. Oye, y respecto, bueno, ahorita que ya tienes más experiencia, que ya has recorrido más camino, ¿nos puedes compartir qué es lo que más te ha gustado del trabajo como psicoterapeuta? Me gusta mucho la idea de que hasta cierto punto, o sea, porque yo pensaba muy al inicio de, pues es que voy a hacer siempre lo mismo. O sea, va a llegar un paciente y nos vamos a conocer y va a progresar y se va a ir. Y luego otra vez. Y yo lo veía así como, es que voy a picar piedra toda la vida. Pero luego entran a consulta y te das cuenta que cada caso es tan distinto y es tan divertido y verlos avanzar es la cosa más preciosa del universo.
y que aparte me paguen por hacer lo que me gusta. O sea, yo creo que es lo que más me ha gustado, el hecho de que cada paciente te va a presentar un desafío distinto. O sea, no te aburres. No, jamás. Es divertidísimo trabajar en esto. Claro. Muy bien. Digo, por ese lado son cosas que te han gustado. ¿Qué es Claro. qué es lo que has notado, así, lo que te ha sido más difícil, más complicado respecto a ser psicoterapeuta? Lo más complicado, yo creo que poner límites, pero de esos administrativos. ¿Cómo? Cuando la gente te dice, es que hasta cierto punto esta sesión no te la voy a pagar, y tú quieres decir, ¿por? Y es así poner ese límite incómodo, pero como estamos en un ambiente de salud, luego hay como muchos estigmas de, o sea, los doctores no me van a dejar mentir de que pues, tienes que ser apasionado por tu carrera y no tienes que pensar en todo esto de la parte monetaria, la parte administrativa, la parte burocrática. Pero pues realmente, o sea, tu psicólogo no deja de ser persona y tiene que pagar rentas y estudios y todo, entonces creo que esa parte de no tener idea cómo manejar finanzas es lo que menos me ha gustado. Y justamente como es lo que menos me ha gustado, es en lo que más me quiero meter ahorita, porque lo necesitamos. O sea, no porque no te guste, no significa que pues, lo tengas que evitar. O sea, es una parte bien real. Claro que sí. Oye, Ana Sofía, ¿y qué sigue ahora para ti? O sea, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría terminar ahorita un máster y especializarme en las terapias contextuales. O sea, seguir estudiando, pero no quiero quitar este dedo del renglón de que a la par tienes que estar viendo los pacientes que te interesan. Porque, o sea, obviamente necesitamos mucha teoría para lo que hacemos, pero también mucha práctica. Entonces, a la par, me gustaría seguir trabajando con estos pacientes que me están obligando a investigar más, a aprender más. Y si hablamos... ¿Qué es lo que más te llama la atención ahorita de estas terapias contextuales? Fíjate que me está gustando mucho la parte de como los trastornos límite de personalidad, toda la desregulación emocional. Y también pacientes que me han hecho leer mucho son los que tienen ansiedad. Y todo esto pues que se vive día con día, que uno vive todo el tiempo basado en sus pensamientos y que luego hay unos que resulta que te mienten, a mí se me hace como que... Okay. Entonces todos estos que se rigen mucho de reglas, que sienten como cierta rigidez mental, creo que son los que más me están llamando la atención. Bueno, fíjate que ahorita que platicabas de esta separación pues entre lo que se enseña en las escuelas y lo que te toca enfrentar en la realidad, esa es una de las razones que nos ha motivado aquí en Instituto Arca a ofrecer formaciones para los terapeutas, para los que van empezando, que no tienen la menor idea de cuestiones prácticas, ¿no? Respecto a cómo conseguir pacientes, en dónde te anuncias, si rentas o no rentas un espacio, si compartes, qué tipo de cobros puedes hacer, cómo los haces, si tienes estas obligaciones fiscales, legales, todo ese tipo de situaciones es algo que nos ha llamado mucho la atención a nosotros, pues esta desconexión, esta carencia de una formación práctica. Claro. Y eso es una de las razones por las que nosotros estamos ofreciendo un diplomado que le ayude a las personas que acaban de salir de la escuela o que, bueno, tal vez no acaban de salir, pero que quieren incursionar en la parte de la psicoterapia para que conecten con un equipo de terapeutas que saben, que tienen experiencia, que viven de la psicoterapia y que pueden ayudar mucho a formar a las personas a que no vayan así como de pues deprimiéndose porque la realidad es distinta a lo que esperaban o Claro. que no sepan o que no pregunten o que les dé miedo. Creo que ese es algo pues que nosotros detectamos que es una necesidad muy real, tú lo acabas de decir,
y es algo que nosotros queremos abordar, ¿sí? Porque si tú observas la oferta académica, es curso de esto, así como teoría, un tipo de protocolo, un tipo de trastorno, pero no hay un enfoque que sea realmente qué se necesita para poder ser un terapeuta, cómo le haces para empezar, cómo te anuncias, cómo consigues clientes, cómo los mantienes, Claro. cómo tener tu consultorio, cómo pagar tus impuestos. Todo esto es algo súper, súper interesante y vas a ver, es algo que, bueno, si hubiera existido cuando tú saliste, hubiera sido ideal, pero ahora ya está el diplomado y bueno, si hay personas que nos están escuchando y les interesa, pues pidan informes. Van a ver que es un programa muy, muy integral y muy orientado hacia todas estas situaciones prácticas. La teoría, bueno, es obvio que la necesitamos y que siempre va a ser una parte importante de nuestro trabajo, pero sería bueno que pregunten a ver si les ayuda pues esta oferta de este diplomado de Instituto ARC. Pues muchas gracias, Ana Sofía, por compartir con nosotros. Creo que es algo que va a ayudarle también a muchos terapeutas que ahorita están pasando por tal vez ese momento de dudas o tal vez por un momento de depresión y que se animen, ¿no? Que se puede salir adelante y que claro que se puede vivir y se puede aprender mucho de la psicoterapia. Muchas gracias, Arcanos. Nos estamos viendo. Hasta luego.